hola a todas, a todos, a todes, a un nuevo capítulo de La Relojería. Estamos en el 12.º capítulo, junto a mi compañera Valentina del Canto Astral y junto a nuestra querida invitada Sole Satiam. Bienvenida, Sole. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Hola, hola, hola a todos. Buen día, buena tarde también podría ser, o buena noche, buena noche. Bienvenidos al 12.º capítulo. Estamos aquí con la Sole Satyam. Ella es investigadora de las tradiciones místicas femeninas. Es también maestra de yoga, es también terapeuta de obsidiana, entre, bueno, varias otras conocimientos más de esta índole, bien desde este rescate de la sabiduría ancestral. Eh, a la Sole la invitamos en este capítulo porque queremos ahondar principalmente en dos temas que son fundamentales, que también, bueno, están englobados en conjunto y tiene que ver justamente con el despertar de la diosa, el retorno de la sabiduría femenina, el emerger, el balance, este reorden también que estamos ahí bien como presenciando. Así que, bueno, hola Sole, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Hola, ¿cómo estáis las dos? Bien. Pues muy bien, gracias. Aquí estamos y espero poder traer un poquito de luz a estos temas que son bastante complejos, creo yo, algunas veces. Sí, pues, y para partir, bueno, la Sole es también andaluza. Ella en este momento está en España, nosotras acá en el sur del globo, en Chile. Y ya como ya adentrándonos un poco, nos podríais contar cómo ha sido este recorrido eh, de inmiscuirte en las tradiciones del misticismo femenino y para que también desde ahí vayamos entrando más en esto mismo, profundizando en este Mm. despertar, en este resurgir. Pues mira, hace 13 años yo estaba viajando en la India. Me pasé allí 2 años estudiando diferentes religiones. Acababa de hacer Vipassana y me quedé embarazada. Entonces, allí mi contacto con la diosa fue en templos jainistas que tenían las diosas lunas por todas partes. Y, y también con la diosa Kali. Yo venía de muchos años en colegios católicos, entonces estaba acostumbrada a la diosa femenina, pues ser una Virgen María muy dulce, muy rubia, muy pura. Entonces cuando vi por primera vez a Kali, jamás se me olvidará que sentí como un, wow, ¿esto qué es? Y ahí se despertó algo, pero como yo venía de trabajar y de estudiar en el mundo corporativo, pues mi aproximación al mundo espiritual y demás era muy masculino, ¿no? Muy de sentarme, pasarme horas meditando, muy yang. Entonces tuve a mi hija y fue un parto en que sufrí lo que se llama violencia obstétrica, en el que me quedé súper tocada, me quedé muy mal, me quedé sin libido, con una, no la llamaría ni depresión, es que no estaba en mi cuerpo. Y entonces, fuera donde fuera, a lo más pragmático o a lo más alternativo, no había manera de llegar a la profundidad de lo que me estaba pasando. Y era muy consciente que era algo muy fuerte. Y era como si se hubieran hablado, yo pienso, o al día de hoy sé, que se abrieron portales de vidas pasadas y portales de sufrimiento y de trauma como mujer al haber sido la violencia obstétrica. Yo pienso que es como una violación, si no peor. Y entonces, pues ahí es cuando apareció la diosa.
O sea, yo no fui a la diosa como muchas personas van por una atracción, fui por una absoluta necesidad donde lo sentí como a vida o muerte, ¿no? Porque estaba muy, muy mal. Wow. ¿Y cuál fue como tu primer acercamiento? O sea, yo sé que a raíz de este contexto, pero ¿cómo te fuiste adentrando cada vez más? ¿Cómo? Pues, como ya te digo, tenían muchas visiones, sueños, mis capacidades psíquicas se pusieron al 100% y era así y no tenía ningún control de ello. Entonces, estaba asustada porque no podía llevar una vida normal, tenía que cuidar de mi niña. Nosotros hemos vivido todo este tiempo, 12 años en Inglaterra. Mi marido estaba todo el tiempo trabajando, entonces ahí fue cuando me arrodillé y dije, por favor, necesito ayuda. Y ahí, una historia que es para otro día quizás, pero ahí fue cuando se apareció mucho. No se me apareció así, sino que por diferentes fuentes y diferentes sincronicidades conecté con María Magdalena. Entonces, como yo no tenía ningún registro en esta vida, decía que yo era bueno, malo, y estaba tan desesperada, pues llegué de una manera como muy honesta a a esta realidad. Entonces me puse a buscar a maestros, me puse a estudiar la obsidiana, me puse a practicar, me puse a hacer viajes internos muy profundos, un trabajo de sombra muy duro, y ahí pues pude empezar a ordenar y a entender no solo la sombra mía, sino de entender el colectivo y entender lo que el patriarcado hace con lo femenino en hombres y en mujeres, ¿no? Mm. Y sería interesante que nos contaras un poco de María Magdalena, porque creo que está súper tergiversada la historia de ella. Entonces, si nos podéis contar ahí un poquito de cuáles son como tus conocimientos respecto a ella, su figura. Pues mira, ahora mismo hay un mogollón de historias alrededor de María Magdalena, mucha gente que trabaja con ello. En aquella época era conocido todo este tema, pero no tanto. Entonces, lo que te puedo decir, porque he viajado mucho a Francia, he hecho mucho trabajo, no he estado en Egipto, pero he hecho mucho trabajo con Egipto, con los esenos. Eh, entonces, María Magdalena, digamos que junto con la Virgen María, lo que se piensa es que eran sacerdotisas del linaje de Isis como la madre primogénita en el panteón egipcio. Entonces estas mujeres, pues muy lejos de lo que la Biblia nos describe, se piensa que eran rabinas, que eran mujeres muy sabias y todo el tejido que soportaba la venida de un Mesías, pero era un tejido altamente político porque desbancaba toda la película judía que había hasta entonces, ¿no? Entonces había toda una serie, ella era de la tribu de Benjamín, Jesús de la tribu de David, y ahí había pues unas profecías y demás que anunciaban la llegada de este ser. Lo que la Biblia sí nos cuenta es como ella lo unge con nardo, eso nos lo quitaron, con una especie de nardos, en inglés se llama spikenard, en castellano no lo sé, pero con esos nardos ella le unge. Entonces ese aceite es un aceite tántrico y era la que ungía a un rey. Ahora, si esto pasó o no pasó, la simbología está ahí para entender que ahí había una mujer que se pinta como prostituta, pero que realmente lo que es una sacerdotisa que unge de manera tántrica al dios, al rey. Y eso pues no podía ser cualquier mujer, tenía que ser una mujer sabia y una mujer conectada con la divinidad.
Entonces, yo pienso, y lo que muchas avenidas me llevan a pensar, es que ella es Cristo. O sea, sin ella no hay Cristo. Ella es la iniciadora de Cristo. El Santo Grial que se conecta con toda esta sabiduría realmente es el útero femenino porque es el que da vida. Entonces, desde ahí se abre todo una reflexión filosófica incluso, ¿no? Que no tiene nada que ver con la religión. Claro. Claro que sí. Bueno, Em, y que ligado está esta energía, todo lo que tú has comentado hasta el momento, Sole, con esta Venus que en este momento está transitando por Capricornio. Eh, hay varias cosas que ahí me llevan a pensar en esta Venus y en esta retrogradación que vamos a vivir muy pronto. Cuando mencionaste a Kali, por ejemplo, esta energía que es una energía tan poderosa que también se asocia a veces a la Lilith, a la luna negra, eh, que es esta energía del poder de lo femenino y es la conexión con la tierra. El hecho de que siempre en la religión como que se ha como un poco deshumanizado en un sentido como más espiritual, sobre todo al hombre, porque además se le ha dado una figura principal, pero ¿qué más terrenal que el útero de una mujer con un hijo adentro en este ritual de paso que es el parto? Entonces, eso me lleva mucho a pensar como cómo nosotros estamos llamadas, todos, hombres y mujeres, todos, a redescubrir esa energía femenina que nos lleva y nos trae a la tierra de nuevo, pero desde un lugar mucho más sagrado también. Sí, exactamente. Son 4.000 años de patriarcado en el que el que no tenemos ningún punto de referencia. Entonces nos tenemos que ir siempre a la sutil. Entonces esa matriarca, esa madre y ese útero humano y ese útero terrestre, cuando nos metemos en esos mundos es meterse en el misterio. Es por eso que las diosas oscuras, como está Kali, como incluso podría ser María Magdalena, como esta Inanna Ishtar de los sumerios, todas estas diosas no hay un referente en el que te pueda poner a trabajar históricamente o intelectualmente. Te tienes que meter a la iniciación, ¿no? Y que es la iniciación que la humanidad está pasando ahora. Entonces, por eso yo pienso que la clave está en lo femenino, en todos los seres humanos, ¿no? claro, como energía femenina. Oye, Exacto. Sole, yo quiero como retroceder un poquito que ¿a qué te referías cuando cuando dijiste que María Magdalena inició de manera tántrica a Jesús? ¿A qué se refiere el término? Me encantaría como tántrico, porque también creo que ahí tenemos una distorsión a primeras en torno al concepto. Sí, Si nos podríais como comentar eso. sí, muy buena pregunta. Para mí el tantra es lo sutil, o sea, son las energías sutiles que por supuesto están conectadas con la sexualidad, pero el tantra, el neotantra, que tal y como se entiende hoy, para nada me refiero a eso. Entonces, si tú ves la trayectoria de Jesús hasta llegar a la iniciación crística, la mujer cobra una importancia fundamental. Son ellas las que lo están esperando a la bajada de la cruz, son ellas las que están en la tumba. Entonces se piensa, yo he investigado y se piensa que su primo Simón era un mago. Entonces, que cuando él muere, se ponen a trabajar en el cuerpo, en todo lo sutil, y ella está meditando y agarrando el espacio, sosteniendo el espacio y facilitando
que eso pase. Eso es puro tantra, porque realmente el útero femenino, el cuerpo de mujer, es un portal de iniciación, como en la maternidad, la menstruación, lo que llaman menopausia, todos son portales de iniciación conectados con el útero. Entonces el hombre para iniciarse es a través del útero. Y no hablo de la sexualidad genital, hablo de muchas maneras, que no tiene que ser así, ¿no? Claro, y para la gente que no sabe nada, porque aquí tenemos que bajarlo todo bien, ¿a qué te refieres con justamente esta iniciación? O sea, desde dónde o cómo te explicaría o cómo podríamos explicar eh, lo que tiene que ver justamente con la sexualidad sagrada, que no es lo coital, sino que... eh, Claro, ahí nuestro idioma está limitado para poder incluso dar una respuesta. mm, Cuando se estudia el trabajo de Casilda Rodríguez, que me parece una top para quien esté interesado en conocer más cosas sobre el tema, tú ves que la maternidad está directamente relacionada con el deseo y la sexualidad, con su propio bebé. mm, mm, En una sexualidad nada genital, pero una sexualidad del goce, de dar el pecho, de sentir el sudor, de sentir lo más animal conectado con lo divino. mm, Cuando pasamos al patriarcado, tú necesitas romper eso para tener seres que no están conectados con ese deseo, con esa pulsión y llena de inocencia y de belleza. mm, Entonces de ahí es de donde nosotros venimos. ¿Qué es la sexualidad sagrada? Pues para uno puede ser hacer el amor rodeado de velas y con mantras, y para otro puede ser pues que lo amarren y tenga otro BDSM, ¿cómo se llama? Más que puede aparentar que es mucho más escorpionano, mucho más brutal, pero no deja de ser sagrado mm, si se está trabajando desde lo sutil y dos personas trabajadas, dos personas que saben lo que están haciendo. mm. Entonces no hay respuesta y hay mucha equivocación con creerse que la sexualidad sagrada es una sexualidad como rodeada de flores y súper bonita. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Mm. Y Y claro, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? es una experiencia interior finalmente y no esto que generalmente hemos, y que la misma lógica del patriarcado tiende a poner afuera todo, ¿no es cierto? Como las explicaciones, las validaciones y la misma sexualidad también se ha vuelto esta cuestión que raya a veces en la pornografía y que no tiene nada de sagrado, y cuando lo sagrado es esta experiencia interior de conexión con ese amor que somos, pero que muchas veces no lo experimentamos con una otra persona, porque no estamos conectándonos con esa experiencia interior, sino con lo exterior que está representando ese otro, que muchas veces es reflejo de todos mis temas interiores, ¿no es cierto? Entonces, Claro, y ahí es cómo donde están rescatar las... eso? Exacto. Y ahí es donde está, por ejemplo, la Black Lilies, la Lilies negra, la luna negra. Porque ahí no podemos venir con unas construcciones mentales que estén derivadas de la santidad, de la religión, porque entonces lo que estamos es desvistiendo a un santo para vestir a otro. Entonces, claro, una mujer muy escorpioniana va a vivir una sexualidad muy diferente a una mujer muy cáncer, ¿no? Entonces, claro, qué es válido y qué no es, qué es sagrado y qué no es. Ahí nadie tiene las respuestas. Mm. Yo ahí quiero como también poner otro, o sea, con respecto a la sexualidad sagrada, también la sexualidad sagrada tiene que ver justamente en el manejo, en armonía de en cada persona,
la energía masculina y la energía femenina, dentro también de nosotras mismas y de nosotres, en cómo también aprendemos a encuerpar tanto la energía femenina, que es sutil, receptiva hacia adentro, como también la energía masculina, más yang, de acción, eh, porque también justamente desde ahí también están estas iniciaciones, desde estas culturas más iniciáticas de que lo sutil penetra lo denso. En el fondo tiene que ver también desde ahí está la magia sagrada. Eh, Qué bonito. eso también como para incluirlo, en el fondo todos podemos vivir la sexualidad sagrada desde esa conversación entre ambas energías y desde ahí lo importante de estar en esta escucha interior, de estar en esta conexión constante con nosotros mismos, de estar observando lo sutil dentro de nosotros. eh, Eso, como para desde ahí también hacer magia. Claro, y Eh, de hecho cuando estudias y haces prácticas espirituales especialmente en el budismo tántrico, eh, realmente el tantra tiene que empezar por tener una relación tántrica con la vida, una relación sexual con la vida, con mi entorno, con la ropa que llevo, con cómo me muevo, cómo conduzco, cómo hablo, cómo lavo los platos. Eso es tantra. Y desde ahí voy a tener una relación conmigo misma, tántrica, y desde ahí me tengo que encontrar con el otro tántricamente. No se trata ahora de leer un libro y seguir unas respiraciones y tocar arriba y tocar abajo. Eso es absurdo porque vendría del intelecto, de la psique. O sea, hay que moverse desde cuál es mi relación con el mundo. Y una mujer, un hombre, eh, necesita tener esa relación con el mundo, ¿no? Y ya luego que cada uno viva la sexualidad como le dé la gana, con quien le dé la gana y como sea, pero desde la relación tántrica con uno mismo. Y eso a Claro. la gente le cuesta. Y claro, estamos con un montón de condicionamientos culturales, históricos, memorias ancestrales, de todo eso cuando me imagino también lo tántrico, me viene mucho esta imagen de mujeres haciendo esta magia, estos rituales, por ejemplo, que pueden ser rituales intencionados, por ejemplo, para ritualizar una luna nueva, una luna llena, como también podría ser el ritual de mujeres cocinando juntas, mujeres lavando la ropa, todo el cuidado de los niños en conjunto, toda esa parte que tiene que ver con la energía femenina que está ligada al cuidado, a sostener la vida y cómo nosotros habilitamos en nuestro cuerpo y en nuestra mente el registro de esa sensualidad, de acercarnos a la vida con dulzura y no con esta idea tan patriarcal que tiene que ver con hacerlo eficientemente, rápido y que casi no se vea esa parte que sostiene la vida, que es lo que ha hecho finalmente el patriarcado en poner a la mujer en un lugar invisible. Y no solo la mujer, lo femenino en el fondo, que tiene que ver con ese registro tan bonito. Es lo femenino que también vive en muchísimos hombres de una manera Todos. increíble y que está muy reprimido en ellos. Y me encanta lo que estabas diciendo porque cuando, cuando estuve investigando todo el tema de dolores del parto, ¿no? ¿De dónde venía eso? ¿Por qué unas mujeres sienten tanto dolor, otras menos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se ve que tenemos los úteros espásticos, es decir, que están rígidos. Al taponar las pulsiones sexuales del cuerpo femenino desde pequeñas y desde lo físico a lo más sutil, el útero deja de vibrar, porque el útero es un órgano que vibra, que se mueve, que pulsa. Entonces, incluso con nuestra concesión de la sexualidad, pues claro, el útero solo está pensado como para ser penetrado y desde ahí.
Entonces se han hecho estudios que mujeres, como tú decías muy bien, cocinando, riendo, hablando, tienen unos niveles de oxitocina súper altos, que es al final la oxitocina es lo que va al útero y desencadena todo el tema del parto. Por eso el parto debería de ser orgásmico, de ahí viene todo ese pensamiento. Pero claro, si el útero está rígido, si el útero está bloqueado en lo sutil por memorias ancestrales, por memorias de otras vidas, pues pues se tiene un parto muy doloroso y con muchos problemas, ¿no? Que es muy común en las mujeres. Entonces, es cierto, o sea, nosotros tenemos que activar y por eso la danza del vientre, por eso el baile viene también a hombres y a mujeres, pero especialmente para el cuerpo de la mujer. Y esa memoria está en la mujer de Oriente, con todas las danzas que luego fueron sexualizadas por el patriarcado, pero que realmente son danzas para mantener la salud uterina. Qué hermoso. Y me gustaría añadir, se han hecho estudios también que el sistema de placer de la mujer, del cuerpo femenino, pues es como un pulpo. Tiene muchos brazos y tiene mucho movimiento. Entonces, claro, por eso una mujer puede ser multiorgásmica, por eso la mujer puede tener orgasmo solamente tocándole los dedos o el pelo, porque es un sistema del placer muy desarrollado, es muy interesante. Por eso es más fácil acceder a ciertos estados con cuerpo de mujer, ¿no? Por la erogeneidad y por la sensualidad de los campos que tiene abiertos. Qué lindo. Oye, Sole, y ya como trayéndonos un poco al presente, em, ¿a qué se debe o de dónde tú percibes que está como este despertar o este resurgir o este ya como esta reivindicación bien importante en torno a lo femenino? Como de dónde tú, desde dónde tú lo podrías situar o desde como qué es lo que tú has percibido o estudiado. ¿Se entiende? Bueno, la, la situación en que nos vemos hoy es el resultado de un patriarcado y de una violencia, de un sistema basado en la violencia y en la guerra. Mm, Entonces, volver a la madre, volver al origen, volver adentrarse en el misterio es lo que nos puede sacar de este boquete existencial en el que nos encontramos, ¿no? mm. Y eso te pueden, te pueden guiar hasta cierto punto, pero eso es un viaje muy personal porque cada uno lo vamos a vivir diferente. Mm. Claro, súper íntimo y al final también como a lo femenino, a esta energía femenina que nos estamos refiriendo, es muy difícil darle palabras, es muy Muy difícil de difícil. explicar como ese tránsito en esos parajes que son súper invisibles, pero que se sienten, se perciben. Claro, Em, y por eso hay que viajar con las diosas oscuras. Yo soy muy devota de todas ellas y porque son portales existenciales hacia paradigmas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un grupo con Hécate, que es una diosa bruja de lunar, y entonces ella pues está sentada en su trono en un vortex de donde se crea y se destruye todo. Entonces, claro, eso te lo puedes imaginar, pero ahí te tienes que meter mm, para llegar a conectar con esa energía. A ella se le llama que se le dice que es la comedora de pecados. Pecados entendidos como las atrocidades ancestrales que llevamos cargando. Entonces ella, sin eater, ¿no? Entonces ella se lo traga todo, es capaz tiene esa fuerza de transmutar.
Entonces son energías muy poderosas que sirven de asistencia cuando nosotros estamos intentando salir de un paradigma, especialmente si somos parte de minorías o estamos trabajando con la diversidad. Entonces ahí esta fuerza nos ayuda mucho a que están dentro de nosotros, ¿no? A trascender y a movernos en unos paradigmas totalmente inimaginables. Mm. ¿Y cómo viajas con las diosas negras, Sole? ¿Cómo viaja con las diosas oscuras, negras? Está oscura. Sí, no, no, es que están las Madonas negras Mm. y luego, pues para mí es el camino del misticismo. Entonces, para mí siempre tiene que ser a través de la oración, no tomando la oración como, ay, por favor, en plan religioso, sino a través de el conectarse con esta frecuencia, a través de la purificación, a través de la meditación, de la reflexión y de estar, o sea, no es fácil. Porque estas diosas te van a escupir en la cara cuando tú te las quieres dar de nada o cuando tú te creas, te pongas en un pedestal sintiendo que tú ya lo has hecho y hables de los otros. Entonces estas diosas siempre te van a llevar a sitios donde te vas a ver muy reflejado. Ahí tenéis la historia de Inanna, que la cuelgan de un gancho y la juzgan y la matan cuando se encuentra con su hermana, con su sombra Arishkagel. Entonces son cosas que no es pues una Saraswati, una Kuan Yin, una Lakshmi, toda esta diosa Tala Verde, que también hay que ir porque si no te vas a unos mundos que hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre con ayuda de alguien, porque son mundos donde se van a ver cosas que no estamos acostumbrados. Entonces siempre con ayuda de alguien y siempre balanceando con la dulzura y la suavidad última de la madre, ¿no? Porque estas diosas no te van a quitar las lagrimitas, te van a decir, ay, pobrecita, sino que te van a poner al quiero, como se dice aquí. Mm. Mm. Tiene una imagen muy potente cuando hablaste de Hécate, como en este vórtice, como es como el centro galáctico. Es un hoyo negro, así, una densidad tremenda, con un poder magnético que atrae, y que claro, si tú te dejas atraer, un poco como el viaje de Ulises también, si entras pero no estás consciente que estás entrando en un gran misterio, te pierdes, te come esta energía. Claro, Y porque no es para jugar. claro, y esta imagen también que también lo relaciono con la Kali que mencionaste al principio, y vuelvo nuevamente a la Venus, porque bueno, vamos a hablar de Venus en un poquito más extenso ahora prontito, pero Venus empieza a retrogradar en una conjunción a Plutón. Entonces, esta energía de la muerte y la transformación, pero vista desde el punto de vista de lo femenino, cómo estas energías, cómo nosotros vamos utilizando también nuestras energías, y no en esta búsqueda de lo luminoso, sino justamente al contrario, de ir hacia adentro y de escarbar de repente eh, en esas oscuridades, esas cosas no integradas. Claro, Exactamente. claro, y hablando sobre Hécate, que es muy la mujer sabia, la que sabe, creo que se relaciona completamente con la Venus en Capricornio. Con este tránsito de la retrogradación, ahí, bueno, compartí pantalla para quienes nos están viendo desde YouTube, de las cartas cuando Venus va a empezar a retrogradar, cuando Venus se une con el Sol en Capricornio también, bueno, siempre en Capricornio, y también cuando despierta directa. Eh,
Desde ahí, Sole, me encantaría también que como para ya adentrarnos por aquí en estos tránsitos que están aconteciendo, si nos puedes dar como cierto, así como una pincelada con respecto a, porque acá podemos ver que están dentro de esta carta los asteroides femeninos, entonces está Lilith, está Ceres, está Palas, Atenea y está Vesta y Juno. Me encantaría que nos diera así como, bueno, como decía, esta pinceladita para que las personas puedan ir como adentrándose también dentro de estos símbolos que justamente son los que acompañan esta energía femenina también, como desde otros enfoques, porque muchas veces desde la astrología más tradicional hablamos de la energía femenina como la luna y Venus, eh, y que justamente los asteroides femeninos le vienen a dar estas otras tonalidades a la energía femenina. Entonces podríamos partir por Lilith. Ajá. Lilith, pues Lilith en el mundo obsidiánico, donde se han estudiado los arquetipos patriarcales y se han equiparado a estos asteroides, se representa el arquetipo de la puta, el arquetipo de la mujer independiente. Entonces, si sabéis la historia de Lilith, Lilith es considerado en el mundo judío como un demonio que se come los niños, porque representa lo más independiente. Fue la primera esposa de Adán, fue la que le dijo, la que se acostaba con quien la daba la gana, y entonces Adán le dice a Dios, por favor, dame una mujer que sea obediente, y entonces le da a Eva y a ella la mandan a los infiernos. Cuando Mercurio va por ella, mandada por Dios, que dice que la perdona, Lilith dice, no, dile a tu Dios que para seguir siendo Dios yo me tengo que quedar aquí. Eh, Eso tela, ¿eh? Es como para meditarlo de por vida. Yo por lo menos desde que lo supe. Entonces Lilith representa, ¿sabes? Si la ves en cuadros y demás, rodeada de serpientes, desnuda, con una melena pelirroja, entonces podría ser la bruja independiente a la que más tememos, ¿no? Por eso esa luna negra, que es un puro misterio. Y Ceres, que justo para la retrogradación de Venus va a estar de la mano con el nodo norte, y además está retro ahí. Ya. Yo, Ceres, también en el mundo obsidiánico, se ve como la madre siniestra. O sea, es el patriarcado. Ese es el arquetipo. Entonces, una madre castradora, una madre que no te deja crecer, una madre que te superprotege, te castra, una madre seca. Entonces, claro, ahí junto con un nodo norte, pues ahí yo pienso que el patriarcado va a estar muy potente en estas fechas. También desde su aspecto como tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, con el arquetipo de la madre también, como esta nutrición. Eh, también Ceres tiene que ver con la agricultura, con Claro, seres de cereales, tiene que ver mucho con eso. claro, es la madre devota, ella, ¿sabes? Es capaz de ir a los infiernos a por Perséfone. Mm, Entonces es una madre amorosa, pero que es que con estos arquetipos se dan la vuelta y entonces es mm, una madre que te devora. Es una mm, madre que se obsesiona con su rol de madre y no existe otros roles. claro. Entonces, es que esos son los arquetipos patriarcales, por eso esto no se puede estudiar y listo, eso se tiene que trabajar y trabajártelo tú con tus sombras, porque eres amorosa, eres maravillosa, pero luego eres como la gata que se come a los gatitos para, ¿sabes? Como una animalidad que el ser humano tiene que trascender para Claro. poder trascender ese patriarcado que nos devora, ¿no? Mm, mm.
Claro, es como la madre que invalida completamente a su hija. Claro, Un la poco madre, sí. un patriarcado que te dice que te vacunes, que no te vacunes, que te ponga eso en la boca, que te lo Mm, quite, que no, porque me preocupas. mm, Bueno, pero yo no claro, soy un niño. claro. Está bien, pero entonces es esa madre siniestra que te aniquila y que te destruye. Eso Mm, es Ceres. Y vamos, es un regalito. Hay que estar muy bien con Ceres. claro. Y Palas, que también está muy Palas, cerquita de Neptuno acá. claro, ahí Palas es, bueno, ahí Palas es la diosa virgen, guerrera, aliada de los hombres. Mm, Entonces, donde tengas Palas es donde tú tienes tu potencia más estratega y tu potencia más de ver sistemas, de organizar. Entonces, una Palas es eso, pero el arquetipo es la niña o el niño, claro, y lo que te puedes volver en ese arquetipo es un niño siniestro, un niño célibe, un niño enamorado, demandado de papá, y un niño siniestro necesita una madre siniestra. mm, Porque si no eres un niño siniestro, pues no hay lugar al arquetipo, ¿entiendes? Entonces ahí es donde hay que tener mucho ojo. mm, claro. Sole, ¿cómo Sí, entiendes tú desde esta perspectiva de la obsidiana y tu trabajo con estas oscuridades, cómo justamente podrías decirlo de una manera también simple para que todos entendamos, cómo interpretas la oscuridad que hay dentro de nosotros, estas partes más siniestras, como tú mencionas? claro, desde el conocimiento junguiano, que fue el que acuñó Jung, fue el psicoanalista que acuñó el término de la sombra, pues tenemos el inconsciente. En el inconsciente, como pertenecemos a un colectivo, vosotros de Chile, yo de España, he vivido en Inglaterra en un colectivo inglés, mi hija también es escocesa al colectivo, al de mi familia, al demás. Entonces traemos ahí como una historia enorme en el inconsciente. Entonces la idea es purificar, o sea, esto se ve muchísimo, pero no purificar, no me malentendáis porque estamos sucios, porque tenemos mucho, sino simplemente porque vivimos en un patriarcado y hay que purificar porque estamos totalmente viviendo de una manera que no es natural. Y venimos de unas historias, de una guerra, y están pasando muchas cosas a nuestro alrededor que son muy dañinas. Entonces la purificación, como se observa en el budismo, para poder limpiar, equilibrarse, ordenarse y tener estos arquetipos, pero no dejar que el arquetipo tenga control sobre ti. Es decir, todos tenemos una Palas Atenas, todos tenemos una niña y un niño siniestro, pero lo que yo, a través de mi trabajo con la sombra, no dejo que el arquetipo se apodere de mí y me arruine la vida, Mm, porque me voy a ir encontrando con otros niños siniestros, con otras madres siniestras, voy a ser infantil, voy a tener pataleta, voy a ser una víctima, es decir, todo lo que la infantilidad en un adulto lleva, ¿no? Entonces, sí tengo mi pala y desde ahí saco mi estratega, mi celibato hecho para poder trascender ciertas cosas. Es decir, desde ahí se trabaja lo más elevado del arquetipo, pero siempre desde verte lo más oscuro, Ajá, claro, como canal, que lo tenemos todo. como el por símbolo supuesto. como canal y para no sobreidentificarnos con ese arquetipo y observarlo. En el fondo es como observar y desde ahí también ir haciendo los cambios pertinentes. Claro, es que el arquetipo se apodera de nosotros, o sea, es como si tuviera el inconsciente, el arquetipo se apodera. Y entonces, y luego tenemos a Juno, que es la esclava, la Claro. esposa, madre, y bueno, no, la maternidad ahí no cuenta demasiado, todo es la esposa y la esclavitud. En los templos de Juno es donde se acuñaron las primeras monedas. Entonces, donde está Juno es donde ella, donde la esclava te va a dar más fuerte, porque toda esclava y todo esclavo necesita un máster, necesita un dueño. Entonces esas polaridades se ven mucho, ¿no? En la codependencia se ven mucho
Cuando se trabaja la codependencia, el abuso físico y mental, todo eso se ve en estas polaridades perfectamente. Por eso es tan difícil en una codependencia salirse, mm, porque está en puro arquetipo. mm. Y eso, aunque te lo expliquen, te tienes que poner a purificar y a sacar para poder quitarte, integrar el arquetipo que funcione para ti, no tú seas una esclava o esclavo o esclave del arquetipo. Claro, como desde ahí es este compromiso irrevocable hacia una misma, como desde una entraña bien importante. Y nos Claro, queda Vesta en esta... Vesta es la monja, digamos que es la polaridad de Black Lilies. Las vírgenes vestales eran mujeres que eran totalmente independientes, no eran esclavas, eran en Roma, eran las que cuidaran la llama sagrada en Roma y estaban acá, estaban a la, ¿cómo diría? Al servicio de Roma, de guardar la llama y del pontífice. En su manera más alta es, Vesta lo que quiere es el equilibrio, la belleza desde la pureza y demás, pero claro, eso también lo que lleva como sombra es a mujeres y a hombres que se esconden detrás de la espiritualidad, que se esconden detrás del celibato, y entonces puede provocar incluso enfermedades sexuales muy graves, ¿no? Mm, Como hay ciertos, muchos tumores de útero especialmente que están conectados con el arquetipo de la monja, ¿no? Porque claro, ahí no hay sitio para Lilith, ahí no hay sitio para la vida. Yo soy esclava de Dios, yo soy una sirviente de Dios. mm. Entonces es parte de la increíble sutileza del patriarcado y cómo nos ha penetrado la psique. Mm, interesante. Oye, Sole, ¿y cómo tú, qué interpretación tú le das a que la Venus ahora el 19 de diciembre va a empezar a retrogradar en Capricornio y de la mano de Plutón? ¿Qué- Pues yo creo que ahí, ay, como yo tengo mi Venus opuesta, pues a mí se me ponen un poco los vellos de punta. mm, Y como también la tengo en cuadratura con Plutón, pues cuando veo esa Venus con Capricornio, la verdad, perdonadme, pero no puedo evitar de decir, yo pienso que lo veo un periodo árido. mm, Árido, tener en cuenta, yo también lo veo desde el punto de vista que la época de Capricornio en el hemisferio norte es invierno, puro invierno. Y claro. el invierno en Europa puede ser muy desagradable, y más en sitios como Inglaterra, ¿no? Donde he vivido siempre. Entonces, claro, ver esa configuración en pleno invierno, que es una época muy yin, y ven tanta energía yang, tanta energía estructural, pues puede ser una ventana de oportunidad, no lo dudo, pero pienso que habrá que tomar mucha medicina conectada con la suavidad Mm. y Ujú. con la tranquilidad. Como cuál es para ir para pasar el datito. ¿Qué tipo Pues de olores, rosas de repente? sí, el ser muy dulce con una misma. Mientras tengas que estar en la época de acción, de pensar, de organizar, de no sé qué, está bien, pero luego quitarte ese sombrero de Venus en Capricornio e irte también al opuesto. ¿Sabes qué te quiero decir? Es Mm, como, no claro, sé, para mí invocar a es cáncer. como muy muy yang todo esta configuración. Mm, Entonces, para mí es como, ahí voy a necesitar ponerme fuerte, pero también voy a necesitar dormir mucho, comer bien, tranquilidad, buenas compañías, calladita un poco. mm, Creo que hay que ser prudente, ¿no? Toda esa introspección que nos pide la retrogradación de cualquier planeta, pero que ahora tenemos que sintonizar con esa reflexión, con esa interiorización de las energías venusinas que están relacionadas con nuestro amor propio. Cómo nosotras nos damos esa calidez,
ese contacto, eso tántrico que estábamos conversando antes, a nosotras mismas y por cómo lo ponemos también en nuestros vínculos, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Efectivamente, esta configuración, claro, un sol, cuando comienza la retrogradación, el sol está en Sagitario, tenemos todo este stellium en Capricornio, pero la luna en el cero de Cáncer, ahí como dándonos este recordatorio, que es como recuerda que es para automaternarte también, como para poder hacer surgir esta nueva forma de conectar con lo femenino desde un lugar mucho más poderoso tal vez. En esta conjunción con Plutón siento que es como una activación, pero que esa activación pasa por mirar eso oscuro, pasa por mirar pasa un poco por esa purga que tú estás comentando, Sole. Mm. Claro, desde ahí es como esta, claro, es como esta purga justamente para desmalezar todas esas raíces de desvalorización de nosotras mismas también. Venus también tiene que ver mucho con la autovaloración, el deseo genuino, la creatividad. Entonces, en Capricornio, como de manera muy simple, porque yo creo que en la relojería vamos a seguir hablando de este tránsito, tiene que ver mucho con esta purga para justamente enraizarnos de otra manera en esta existencia, valorando también los recursos que nosotros tenemos y que podemos compartir, porque justamente esta es una época donde estamos transformando lo que tiene que ver con los paradigmas ultra arraigados y también todo lo que tiene que ver con el cómo también nos compartimos en sociedad. Entonces, desde ahí esta retrogradación de Venus también es una invitación a estar súper como concentradas en nosotras mismas, mismes. El autocuido hacia nosotros tiene que ser radical, eh, como porque si no, también como a nivel colectivo está muy movido, tenemos que aprender a estar en conexión bien profunda con lo que estamos sintiendo internamente, porque es de esa forma donde se va a ir como revelando este potencial creativo. Cuando la Venus también retrograda nos habla mucho de esta como regeneración de lo creativo en cada uno de nosotras, de nosotres. Entonces es un tiempo bien importante de introspección y de esta concentración interna. Capricornio tiene mucho de eso, de esta como de perseverar en el ser, como de estar ahí en esta escucha, porque también estamos en un periodo bien importante de justamente ir cambiando las bases que nos impuso el patriarcado, para justamente hacer un, un sistema donde podamos integrarnos desde lo que hablábamos antes, desde, por ejemplo, esta sexualidad sagrada, desde aprender a escucharnos desde este lugar sutil y que el sutil nos lleve a la acción y que no sea solamente lo yang, lo masculino, como la mente, lo que nos lleve primero, sino que justamente nazca de la entraña para desde ahí ir a compartirnos, para desde ahí ir a crearnos, para desde ahí también ir a hacer nuevas, como conectarnos con ese potencial creativo para crear nuevas formas de existencia, también de traspaso del dinero, como eso, no sé si, porque ya tenemos que ir cerrando, porque si no nos podemos ir, pero acá no podríamos parar nunca de hablar, pero tenemos que ir cerrando el capítulo, como, ¿qué podrían aportar también ustedes ahí a ir cerrando ya, ir concluyendo lo que hemos conversado? Pues me ha encantado también lo que has dicho ahora. Y yo tengo en la Luna con Saturno y con Venus. Entonces, digamos que en cierta manera tengo una Venus muy capricorniana, de cierta manera. Entonces yo pienso que esta Luna, que lo que le falta a lo femenino muchas veces es estructura. La capacidad de estructura, la capacidad de disciplina, la capacidad
de un progreso que vaya con pasos. Entonces pienso que es una oportunidad eso para estudiar cómo podemos estructurar la liberación que necesita lo femenino y la humanidad de los grilletes que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que decís las dos. Totalmente. A mí me viene una imagen de poda. Es como el momento de hacer esas podas necesarias para que esas ramificaciones que no van a fructificar, o sea, fructificar, no le quiten energía a lo que sí tiene potencial de crecimiento y de regeneración. Porque, la palabra que usó la Vale, o creo, no sé si fuiste tú, Sole, que es el regenerar, que está muy ligado como a estos procesos de introspección de las retrogradaciones. eh, También me hace pensar en este nuevo paradigma que está surgiendo y cómo tenemos que pasar por varios procesos de revisión de hasta dónde tenemos el paradigma antiguo en nuestro ADN, porque es impresionante como mientras yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, mientras más profundizo eh, en mi, en mi propia historia y en las creencias que yo tengo y más atención le pongo, más me doy cuenta lo internalizado que tengo el patriarcado. Aun cuando me reconozco feminista y trabajo con mujeres para reconectar con esta energía, es impresionante cómo lo tenemos, pero adentro, adentro, adentro. Entonces, súper interesante esta Venus retrógrada en Capricornio, justamente, que es como el signo que representa lo patriarcal, esta pirámide de poder donde es como una invitación a todas, a todo nuestro ser femenino, mujeres, hombres, todes, a mirar de qué manera le estamos dando alimento quizás a esas ramificaciones que no están que no son parte del gran tronco de la raíz que estamos regenerando en este momento como humanidad. Así que encuentro que es una oportunidad muy bonita también, muy bella y que no necesariamente va a ser dulce, como llena de dulzor, pero sí muy, muy, muy potente, muy Claro, el dulce, transformadora. como que el dulzor lo tenemos que poner nosotras desde nosotras. Eh, y lo otro que lo último ya es para ir cerrando, pero es súper relevante también porque la Venus retrogradando ahí de la mano de Plutón viene como a repasar dónde se juntaron también el 2020 Saturno, Plutón y Júpiter, que fue justamente también lo que ha removido completamente esta estructura, todo lo que ha tenido que ver con estos encierros también, bueno, con la caída de muchas desconfianzas en las instituciones, tanto en la clerical como política. Entonces ahí es bien interesante la Venus como viniendo un poco a rematar ese espacio que dejaron ahí en el cielo esos tres grandotes. Y justo es la Sofía quien viene ahí, la mujer sabia, Isis. Es re interesante eso. Así que ahí tenemos mucho para seguir dándole vueltas, para seguir conversando con respecto a este tema que, bueno, por lo menos a mí me fascina. Así que muchas Sí. gracias, Sole. Un Eh, placer, muchas Muchas gracias. gracias por compartirnos tus investigaciones, tu sabiduría. Así que ahí podemos seguir conversando también. Y gracias, Moni, también. Y gracias a todos por escucharnos. Y acuérdense que tenemos ahí Instagram, Facebook como Relojería Podcast. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Spotify. Un abrazo grande, grande, mucha conexión con nuestro ser para ahí estar escuchando qué es lo que emerge y vamos con todo. Gracias, Vale, gracias, Sole. Un abrazo a todas y todos nuestros oyentes y visitantes de nuestros canales. Así que muchas gracias y nos veremos en otro capítulo prontito. Abrazos. Abrazos, chao, chao.